otro de los leitmotiv de nuestra agenda últimamente, y vamos a consultar a alguien que sabe, economista y analista financiero. Es Cristian Buteler, el que está en línea. Hola Cristian, Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo y Luis Brustein. Te saludamos en la 530. Buenos días, gracias por llamar. Saludos para toda la mesa. Bueno, gracias por atendernos. Obviamente el tema económico me parece que es uno de los que está a tope en la agenda. Nos parece a todos, coincidimos en eso, junto con la crisis social, ¿no?, derivada también de las políticas económicas. Cristian, ¿cómo definirías este momento de la economía argentina? Bueno, la verdad que estamos atravesando un momento difícil. Podemos mostrar tres partes. Obviamente el actual gobierno llegó al poder en el medio de una crisis, con una inflación que todos los meses aceleraba. En el intento de ordenarlo, tuviste un shock inflacionario, llegando la inflación al 25%, con ya de diciembre del 2023, que un poco fue de la mano del aumento del dólar, ¿no?, que se terminó trasladando obviamente a los precios. Luego ha ido ordenándose un poco tanto la economía como una baja de inflación. Tuviste un orden fiscal, tuviste un orden monetario. Para la segunda parte del año, la economía, como generalmente pasa cuando vos lográs estabilizarla, empezó a rebotar, y me parece que en este año ese rebote empezó a languidecer, empezó a enfriarse un poco la economía, y hoy estamos en esa parte, ¿no?, en una economía que no recuperó, obviamente, todo lo que había caído desde el 2018, pero que esta recuperación que había empezado a mostrar tampoco se está sosteniendo, ¿no? Pero la baja de la inflación que vos referís, ¿no tiene que ver justamente con el enfriamiento de la economía? No, porque vos fíjate que la segunda parte del año pasado la inflación seguía bajando y la economía empezaba a recuperar. O sea, vos tuviste, obviamente, en la primera parte, sí, claramente la recesión que estabas teniendo te ayudaba a bajar la inflación, pero en la segunda parte del año vos habías empezado a recuperar y la inflación seguía bajando, ¿no? La inflación seguía bajando. Bueno, eso se estancó al principio de este año, y bueno, hoy sí capaz la recesión está jugando un papel más importante, como también lo juega un tipo de cambio que ha sido planchado y demás, pero hoy creo que el punto central es que esa recuperación que vos veías en el segundo semestre del 2024 se ha frenado con fuerza, y digamos los últimos hechos que estamos viendo, que fue el repunte del tipo de cambio en julio, esta volatilidad que estás viendo en las tasas con un nuevo nivel mucho más alto de tasas, y me parece que te lo va a enfriar aún más, ¿no? O sea, vamos a llegar a las elecciones no en el mejor de los escenarios. ¿Y en qué rubros vos viste recuperación en la segunda parte del año pasado? Mira, en líneas generales vos tuviste recuperación en todos. Tuviste algunos sectores donde recuperaron muy fuerte, como por ejemplo petróleo y gas, como por ejemplo minería, como por ejemplo el agro. Acuérdate que el agro vos venías de una sequía. Entonces, claro, ahí sí, obviamente. Claro, sí. O sea, al haber llovido simplemente ya te mejoraba la situación, pero también en la industria habías empezado a recuperar algo, no con la misma fuerza, claramente no con la misma fuerza, pero algo habías mejorado de los pisos que habíamos visto en el primer semestre del 2024. Pero bueno, eso es lo que te digo, ¿no? Eso se expresa. Después tenés algunos otros rubros, como por ejemplo construcción, que es el más castigado de todos, obviamente con la eliminación de la obra pública, que ese sí, es el más atrasado de todos y no logra recuperar absolutamente nada. Bien. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda.
Corta, Víctor. Bien, Cristian, hay algunos, como llamémosle, caballitos de batalla del gobierno que los sostiene y que generan ciertas dudas si son reales o no estos enunciados que hace el gobierno respecto a los resultados de su gobierno. Uno de ellos es el déficit fiscal cero o el superávit fiscal. ¿Esto es real? ¿Tiene el gobierno déficit fiscal cero? ¿Tiene superávit? ¿O en realidad lo que tiene es un déficit encubierto detrás de algunas maniobras contables? Ahí es un punto interesante. A ver, el gobierno, como se hizo siempre, esto no es nuevo, mide el resultado fiscal en base caja. ¿Qué es medirlo en base caja? ¿Cuánta plata me entra? ¿Cuánta plata sale? El resultado primario, que es los ingresos menos las salidas, tiene un superávit fiscal, ¿sí? O sea, está gastando menos de lo que le ingresa. Después está el resultado financiero, que son el resultado primario más los intereses. Ahí también te muestra un resultado financiero positivo, o sea, un superávit fiscal financiero. El problema es que está utilizando, digamos, con mucha fuerza un instrumento que capitaliza, que de deuda, que capitaliza los intereses. ¿Esto qué quiere decir? No los paga los intereses, los forma parte de deuda, ¿sí? O sea, los incorpora a la deuda. Un ejemplo claro, vos tenés generalmente un bono de 100 pesos que a los 3 meses, al mes paga 3% de interés, entonces el bono al mes tenés 100 pesos, paga 3% de interés, esos 3 pesos vos lo anotás como gasto financiero. Hoy, ¿qué hace el Tesoro? El Tesoro usa un instrumento que lo emite por 103 pesos directamente y recibe 100. Entonces parecería como que no hay intereses, porque cuando llega el vencimiento lo renueva, entonces nunca anota esos 3 pesos, porque en realidad no los paga. Esa es la verdad, no los paga, o sea, lo suma a la deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si vos no tenés en cuenta eso, por la magnitud que han tomado esos intereses capitalizables. No estás viendo la película, claro, no estás viendo la película completa, ¿no? O sea, el nivel y la magnitud de esos intereses hace que tengamos que verlos, ¿no? Y llamar la atención. Claro, pues no son tres, propio... no son tres, de 100 a 103, son de 100 a 160, ponele. No, los intereses. Ponele que son de 100 a 103, pero, digamos, en realidad no son 100. Depende en qué rubro. En realidad son cientos de miles. Exacto. Claro, exactamente. Entonces, por eso, o sea, el porcentaje está bien, lo que cambia es el monto. De hecho, hasta el propio FMI, en el último, en la última revisión, donde la aprobó igualmente, lo marca esto. Y te dice, mirá, si yo tengo en cuenta estos intereses, bueno, tenés un superávit de 0,5, terminás teniendo un déficit del 2% del PBI. Entonces, ese es el punto. O sea, a ver, para sintetizarlo, ¿miente el gobierno cuando da el informe? No miente, porque en base caja está bien medido y no hay ningún tipo de problema. Ahora, estás usando un instrumento que te permite, que son las LECAP, los BONCAP, que te permiten, digamos, no reflejar los intereses que, si no son hoy, en algún momento vas a tener que pagar, ¿sí? Y si yo tomo en cuenta esos intereses que no estoy pagando y que estoy haciendo crecer la deuda, bueno, es como te digo, no tenés superávit, sino que pasas a tener un déficit del 2% del PBI. Bien, es como un borrador, digamos. Digamos, eso es como hacerse trampa en el solitario, ¿no? O sea, sí. Estamos usando un instrumento que es legal, que está todo bien, qué sé yo, que me permite no mostrar el verdadero resultado si yo utilizara un bono común y corriente. Estas leyes que él dice que vas a vetar ahora, los de la plata que piden los gobernadores, ¿eso entra como deuda también? Porque eso él no lo gasta, pero lo debe. Los ATN... No, eso no está contabilizado como deuda. No está contabilizado como deuda. ¿Y cómo está contabilizado? O lo de los jubilados, digamos, ¿no? Él dice que esto le descompone el superávit. La ley esta nueva de los... Sí. A ver, obviamente todo mayor gasto que vos hagas, está claro que te modifica el resultado fiscal. Eso, o sea, si yo gasto más, claramente, si no tengo más ingresos, te modifica el resultado fiscal. El tema a veces pasa por pensar, bueno, ¿cuáles son los rubros en los cuales yo tengo que intentar evitar ajustar? ¿No? O sea,
todos podemos pasar por un momento de necesitar ajustar, y de hecho el Estado argentino necesitaba, en diciembre del 2023, necesitaba ajustar sus gastos, porque vos no podés vivir como hacía Argentina, de por vida gastando más de lo que te ingresa, ¿no? O sea, creo que eso lo podemos entender todos. Ahora después nos tenemos que sentar y decir, bueno, es, por ejemplo, el sector de la gente con discapacidad donde tenés que ajustar, y capaz ahí no, ¿no? O sea, o debería ser el último sector que tengas que tocar, un sector tan vulnerable, ¿no? O sea, capaz ahí se entra más en discusión, ¿me entendés? O incluso quienes creemos que el Estado tenía que ajustar, podemos disentir que ese sea el rubro donde precisamente se ajusta, porque es el último rubro. Es como que vos en tu casa tenés que hacer un ajuste y ajustás en la comida, ¿no? O sea, no, mira, antes ajustás en las salidas o en muchos otros rubros, antes de tener que empezar a comer menos. Ahora, la explicación de la caída del PBI, de la caída de la actividad económica, no sé, es decir, ¿cuál sería en este caso? Mira, concreta, porque, o sea, el presupuesto sería más y se podría repartir más y recaudará más. Como la economía se cae, recauda menos, ¿no? A ver, en realidad cuando vos estás viendo este enfriamiento de la recuperación, un poco se da porque, digamos, ese primer inicio donde vos la economía recuperaba, ¿no?, por estabilizarlo, necesitaba después de algunas políticas activas para incentivar la producción, y vos tuviste acá varias políticas en las cuales no ayudaron. Obviamente, si, por ejemplo, vos tenés los sueldos que actualizan por debajo de la inflación, bueno, cada vez tenés menos poder de consumo, ¿no? Si vos tenés un dólar muy barato y te conviene, por ejemplo, irte a veranear al exterior, pero también conviene traer producción del exterior antes que fabricarla acá en la Argentina, y te termina afectando la actividad, ¿no? Pues claro, todo está una destrucción del sector productivo absoluta, y eso no, por más que la macro, ¿no, Luis? Por más que la macro esté dando una foto, que es la que vos nos estás diciendo, después está la economía, la micro, ¿no? Lo que nos está pasando en el día a día, lo que está pasando a los trabajadores, lo que está pasando a los argentinos que están desocupados. Y uno de los problemas que vos tenés es que, o sea, vos en la economía tenés distintos rubros, y vos ves que hay mucha heterogeneidad de los rubros, ¿no? Tenés rubros que está yendo muy bien, volvemos al mismo, petróleo y gas, la minería, el sector financiero. Bueno, el campo... sector financiero, te dice Víctor. El sector financiero, pero después tenés otros rubros, ¿no?, donde la verdad no le está yendo bien, donde no terminaron de recuperar, como te decía antes, como por ejemplo la industria, que había recuperado, pero no terminó de recuperar, no volvió a los niveles previos a la recesión que comenzó en marzo del 2023. Y después tenés la construcción y tenés el comercio, y si vos te fijas, los rubros que están yendo mejor son los que menos mano de obra demandan. Mientras que los grupos que están más flojos en la economía son los que más mano de obra demandan. Por eso muchas veces, cuando uno dice, bueno, la economía está repuntando, y alguien te dice, ¿pero dónde? Si yo acá no lo veo. Claro, porque vos, o sea, nosotros en las grandes urbes, digamos, no lo vemos, porque nosotros en las grandes urbes, ¿qué es lo que más tenemos? Comercios, industria, construcción, y son justo los rubros que están peor pasándola. Entonces, por eso uno dice, mucha gente te dice, y con razón, pero yo acá no veo el repunte de la economía. Claro, no estás en lugares como Vaca Muerta o muy puntuales donde en eso, o sea, en el número macro, vos podés decir, la economía está mejor, pero cuando vemos en cada rubro por separado y en la micro, ahí podemos coincidir que hay muchos sectores donde todavía no han visto esa recuperación, y encima lo que te digo, que la economía comenzó a frenarse en los últimos meses. Cristian, otra de las cosas que dice el gobierno es que no emite, que ellos no emiten moneda. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Emiten o no emiten? No. A ver, vos tuviste en junio del año pasado un programa que fijó la cantidad de dinero, ¿sí? Lo que ellos le llaman base monetaria amplia.
que es toda la cantidad de dinero que hay en la economía, no solamente la que circula, sino que también la cantidad de dinero que el Banco Central mantenía retenida. Esa cantidad de dinero se mantuvo fija hasta abril de este año. En abril de este año pasamos a la fase 3, ¿sí? de un tipo de cambio flexible y demás, pero además el Banco Central emitió 12 billones de pesos, que es el 26% de lo que es en ese momento la base monetaria amplia, porque tuvo ganancias y se las giró al Tesoro. Eso es una emisión. Lisa y llanamente fue mediante emisión de dinero que hizo crecer la base monetaria amplia en esa cantidad. Y después después de ese momento, que si bien eso es por única vez, o por lo menos una vez al año y demás, pero después tuviste otras emisiones de dinero, que por ejemplo fueron el mes pasado, el Banco Central operó en el mercado de dólar futuro para intentar contener el dólar y perdió, ¿sí? O sea, vendió dólar futuro, el dólar futuro se compra y vende en pesos. No, si bien tiene el nombre dólar, pero la realidad es que se opera en pesos. Vendió dólar futuro en pesos, ¿sí? Y el dólar terminó más arriba. Entonces tuvo que poner la diferencia. Ese poner la diferencia es con emisión. ¿Es deuda? No, es emisión bueno, de dinero. Pero ¿para qué están emitiendo? ¿Para qué están emitiendo? Y en este caso puntual emitieron porque hicieron un mal cálculo financiero. Un mal cálculo financiero. Perdimos todos. Obviamente, sí, cuando el Banco Central emite, perdemos todos. Sí, cuando pierde el Estado, perdemos todos. Sí, eso es así. Ahora, esto por eso mi ley lo omite. Exactamente. Esa es una misión, digamos, muy burda y no es cierto, o sea, porque como discutimos antes el tema de el equilibrio fiscal, se puede discutir y el gobierno puede tener un punto fuerte, mira, así se medía, así lo sigo midiendo yo y yo tengo equilibrio. Y bueno, podemos discutirlo y hay de dónde agarrarse de las dos partes para discutirlo. En esto no. Acá vos vas a los números del Banco Central y hay emisión de pesos. Y hubo emisión de pesos en abril, hubo emisión de pesos en junio, y eso es así. O sea, eso es indiscutible con los datos del propio gobierno. Bien. Otra de las cosas que dicen, la última que te hago yo, es que el dólar flota libremente, hasta lo gritan en un streaming, y que el gobierno no interviene. ¿Intervienen o no intervienen en el dólar? Vos tenés muchas formas de intervenir. A ver, la intervención directa, que es vendo dólares para que el dólar no suba, no se hace. Porque eso, de acuerdo a la nueva regla cambiaria, eso se va a hacer cuando el dólar llegue al techo de la banda, que hoy en día es aproximadamente 1.450 pesos, 1.455. Eso no pasó. O sea, el Banco Central no vendió dólares para que el dólar no suba. Pero no es la única forma de intervenir. Cuando vos, por ejemplo, vas al mercado de dólar futuro, estás interviniendo en el precio del dólar en forma indirecta. Cuando vos convalidás tasas del 65%, estás interviniendo en forma indirecta. Entonces, ¿hay intervención en forma indirecta? Sí, hay intervención en forma indirecta. Segundo, ¿el dólar es libre? No, el dólar no es libre. Vos hoy seguís teniendo restricciones, ¿sí? O sea, cepo para las empresas. Una empresa no puede comprar la cantidad de dólares que quiere. De hecho, no puede comprar nada de dólares. Solamente puede operar en el mercado de exterior, o sea, para pagar una importación, ¿sí? O pagar alguna deuda que ha tomado últimamente en dólares. O sea, hoy no tienes ni el dólar totalmente libre, es más libre que hace 6 meses, sí, pero no es totalmente libre y tenés intervención indirecta para contener el precio. Bien, bueno, Cristian, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando otro día, otra tarde, dale, porque hay temas para revisar y repasar. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. El llamado, que tengan buenas tardes. Dale, gracias. Cristian Buteler, economista y analista financiero, que nos acaba de comentar, ¿no?, que hay emisión de pesos y que esto es indiscutible. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.